Muy buenos días, discípulos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se sienten? Espero que por la gracia de Dios estén bendecidos, porque así me encuentro yo. Me encuentro bendecido aquí, gracias a Dios, con un día más lleno de vida, de muchas bendiciones y también con muchas ganas de aprender más de la palabra del Señor. Y como yo no quiero aprender solo, ni quiero llenarme solo, también aquí les estoy compartiendo para que ustedes también se llenen de la palabra del Señor. Así que sean bienvenidos, mis hermanos. En este momento vamos a hablar sobre la tercera parte de la historia de la vida del rey David, aquel niño y siervo que el Señor ungió como rey de Israel. Así que no se vayan, quédense donde están, porque en este momento vamos a empezar. Pero no vamos a empezar sin antes invocar la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y en este momento, mis hermanos, vamos a hablar sobre la lectura que la podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 30. La lectura parece larga, pero no se preocupen porque es necesario hacerla, porque si no se le va a perder el sentido de la historia de David. Para que vayamos entendiéndola, tenemos que ir paso a paso. Entonces, la lectura dice así. Escuchen con atención y no se me vayan. Recuerden, esta es la tercera parte de la historia de David. Cuando David acabó de hablar a Saúl, Jonathan se adhirió profundamente a David y llegó a amarle como a sí mismo. Lo retuvo Saúl aquel día y no le permitió regresar a casa de su padre. Jonathan hizo alianza con David, pues le amaba como a sí mismo. Se quitó Jonathan el manto que llevaba y se lo dio a David, y también su vestido, su espada, su arco y su cinturón. David triunfaba en todas las campañas que Saúl le encomendaba, y el rey lo puso al frente. Le encomendaba y el rey lo puso al frente de sus soldados profesionales. David se hizo querer de toda la gente, incluso de los funcionarios de Saúl. A su regreso, cuando volvió David de matar al filisteo, salían las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl, entonando cantos de alegría y danzando al son de adufes y triángulos. Las mujeres danzando cantaban a coro. Saúl mató a sus millares y David sus miriadas. A Saúl le disgustó este hecho y se irritó sobremanera, pues decía: dan miriadas a David y a mí millares, solo falta ser rey. Y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. Al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios y andaba delirando por la casa. David tocaba como otras veces. Tenía Saúl la lanza en la mano. Blandió Saúl la lanza y pensó: voy a clavar a David en la pared. Pero David le esquivó 2 veces. Saúl temía a David porque Yahvé estaba con David, y en cambio se había apartado de él. Así que Saúl lo alejó de su lado, nombrándolo jefe de 1000 guerreros, y entraba y salía a la cabeza de las tropas. David ejecutaba con éxito todas sus empresas y Yahvé estaba con él.
Saúl, al ver que acumulaba éxito tras éxito, llegó a temerle. Todo Israel y Judá quería a David, pues salía y entraba al frente de ellos. Dijo Saúl a David: voy a darte por mujer a mi hija mayor, Merab. Basta que me seas valeroso y dirijas las batallas de Yahvé. Saúl se había dicho: es mejor que no muera por mi mano, sino a manos de los filisteos. Respondió David a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Y qué significan mi vida y la familia de mi padre en Israel para ser yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo de entregar a Merab, la hija de Saúl, a David, fue entregada a Adriel de Mejola. Mical, hija de Saúl, estaba enamorada de David, y cuando Saúl se enteró, le agradó la noticia. Saúl pensó: se la entregaré, pero será para él un lazo, pues se abatirá sobre él el poder de los filisteos. Saúl, pues, dijo 2 veces a David: he decidido que seas mi yerno. Ordenó Saúl a sus servidores: insinuad a David. Mira, el rey te estima y también todos sus funcionarios, así que acepta ser yerno del rey. Los funcionarios de Saúl transmitieron esta palabra a David, que replicó: ¿os parece sencillo ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y ruin. Los funcionarios comunicaron a Saúl la respuesta que había dado David. Saúl les ordenó: decida David que el rey no quiere dote, sino 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Con esta medida tramaba el rey hacer sucumbir a David a manos de los filisteos. Los funcionarios comunicaron a David las palabras del rey y la condición para llegar a ser reino, para ser yerno del rey. Le pareció bien a David. Aún no se había cumplido el plazo cuando David se preparó y partió con sus hombres. Mató a los filisteos 200 hombres y trajo David sus prepucios, que entregó cumplidamente al rey para ser su yerno. Saúl le dijo a su hija Mical por mujer. Saúl cogió miedo, pues sabía que Yahvé estaba con David y que su hija le amaba. El temor de Saúl fue en aumento y siempre se manifestaba hostil a David. Cuando los jefes de los filisteos hacían incursión a David, obtenía más éxito que los demás militares de Saúl. Su nombre se hizo muy famoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, muy interesante toda esta lectura de la historia de David. Así vamos a conocer paso a paso todo lo que él tuvo que pasar. En esta lectura, mis hermanos, se habla sobre la envidia que el rey Saúl le tenía a David y también del matrimonio con la hija del rey. Pues aquí dice que después de que David matara al gigante y después fue presentado ante el rey. Y aquí dice que Jonatán, el hijo del rey, lo recibió, dice, y le entregó su vestido, le entregó su espada y su cinturón, dice, y le amó como a sí mismo.
Así como nosotros debemos amar al prójimo, así Jonathan amó a David, como a sí mismo, dice. Después de esto dice que el rey Saúl lo puso al frente de sus tropas. Dice que lo puso al frente de 1000 soldados y después de más tropas. Y lo enviaba a las guerras en contra del enemigo. Ahora, cuando eso aquí dice que David despierta la envidia a Saúl. El rey Saúl le tiene envidia a David por todos sus éxitos. ¿Pero por qué? Vamos a escuchar. Dice que a su regreso, ya con la victoria en contra del enemigo, cuando llegaron a Israel, dice, cuando volvió David de matar al filisteo, salían las mujeres de todas las ciudades. Cuando lo recibían, cuando llegaban a las batallas, dice que salían las mujeres de todos lados y ciudades. También allí iba el rey y el resto de soldados. Pero aquí podemos ver la diferencia entre ellos. Aquí dice que las mujeres, cantando y danzando, dice que gritaban, Saúl mató a millares y David sus miriadas. Es decir, es como que digan, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Esa es la diferencia. Y entonces dice que por eso el rey Saúl se puso celoso y le tuvo envidia, porque el pueblo y las mujeres le gritaban, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. ¿Pueden ver la diferencia de soldados? 1000 a 10,000. Es muy grande la diferencia. Entonces, ahí podemos ver esa victoria. Si comparamos la victoria de 1000 soldados contra 10,000, digamos, es 1% en contra de 10,000. Entonces, el rey Saúl por eso se volvió celoso, dice. Y dice, al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios y andaba delirando por la casa de David. David tocaba como otras veces. Tenía Saúl la lanza en la mano, dice. Cuando ese espíritu maligno abatía a Saúl, deliraba y también se volvía loco. Entonces, para calmarlo, David tenía que tocar el arpa, haciéndole escuchar una melodía que lo calmaba. Pero en ese momento, la música no lo pudo calmar. Y dice que cerca de él habían 2 lanzas. Y él pensó que lo iba a clavar en la pared con la lanza. Entonces, él le arrojó la lanza y dice que David las esquivó. Es decir, no lo pudo tocar con las lanzas. Entonces, Saúl temía a David porque el Señor estaba con David de su lado. Pero ¿por qué les daba tanta victoria, tan numerosa a David y a Saúl no? Recordemos que como aquí David ya es ungido como rey, entonces Saúl muy pronto iba a dejar de ser rey porque desobedeció a Dios. Entonces el Señor ya no estaba del lado de Saúl, sino que estaba del lado del nuevo rey que era David. Entonces por eso vemos la diferencia de bendición. Y vemos la envidia de Saúl a David, porque el Señor estaba con David y le daba esas victorias. Así que vamos a llegar a otra parte muy importante sobre el matrimonio de David con la hija del rey. Dice, dijo Saúl a David, voy a darte por mujer a mi hija mayor Merab. Entonces, mis hermanos,
Con esa alianza, el rey Saúl tenía dobles intenciones. Él no le quería dar como esposa a su hija, porque lo quería en realidad como yerno, sino que simplemente él se la daba como esposa para poder deshacerse de él. Saúl pensó que dándole a su hija como esposa iba a tener esa debilidad de parte de los enemigos, pero no fue así. Entonces, Saúl le prometió la hija mayor, que era Merab, pero cuando él envió a David a la guerra, él pensó que iba a volver ya muerto, sin vida. Por eso él dijo: si David ya está muerto, voy a entregar a mi hija a otro soldado. Y se le entregó a otro soldado, también que era fiel a él. Le entregó a Merab, la hija mayor. Se la entregó al soldado Adriel. Así que se casaron, y luego David llegó con la victoria en contra de los enemigos. El rey se sorprendió y también se disgustó porque no lo quería ver vivo. Entonces él dijo que había entregado a su hija mayor a otro hombre. Pero luego se enteró que su otra hija menor, Mical, estaba enamorada de David. Entonces, él se la ofreció como mujer, reparando la palabra que había dado con su hija mayor. Pero dijo David: ¿quién soy yo para ser yerno del rey? Si era un simple hombre y débil, dijo. Entonces, también Samuel había dicho a otras personas que incitaran a David para que él aceptara ser el yerno del rey, que eran los funcionarios. Entonces, como David era un siervo y era una persona pobre, es decir, no tenía bienes materiales ni riquezas, más que solamente la riqueza de tener a Dios de su lado. Entonces, él no tenía cómo decir sí si no tenía un dote para ofrecer por la mujer. Pero él dice: ¿os parece sencillo ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y ruin. Entonces, los funcionarios llevaron esa respuesta al rey. Y el rey, como le convenía, dijo esto: decida David que el rey no quiere dote, sino 100 prepucios de filisteos. Entonces vemos que el rey no quería dote, no quería riquezas por entregar a su hija a David. Pero aquí vamos con la doble intención, porque Saúl no daba un paso sin tener doble intención hacia David. Como él no se pudo deshacer las veces anteriores, él puso esta condición que quería 100 prepucios de filisteos. El rey le dio cierto tiempo a David para que pudiera completar esa misión. Pero al escuchar eso, David aceptó y dijo sí. Como todo un guerrero con fe, decidido. Y con definición, es decir, sí. Dijo sí. Y dice que marchó David con sus hombres
hacia el lugar y dice, trajo David sus prepucios. Mis hermanos, prepucios son los corazones de los filisteos. Eso es lo que quiere decir los prepucios. 100 corazones de los enemigos del rey. Esa fue la condición. Pero el rey puso esa condición porque según él, para David era imposible ejercer esa misión. Por eso lo puso. Y dijo sí. Entonces, dice, trajo David sus prepucios que entregó cumplidamente al rey para ser su yerno. Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Saúl cogió miedo, pues sabía que Yahvé estaba con David y su hija le amaba. El temor de Saúl fue en aumento, siempre manifestaba hostil a David. Cuando David llevó en sus manos, y además no le llevó 100 corazones, sino le llevó más. Dice que le llevó como 200 prepucios, que son 200 corazones, porque no habían solo 100 soldados, habían más. Y les dieron muerte a todos. Entonces, todos esos corazones, él los llevó y se los entregó en la mano al rey Saúl, es decir, a su suegro. Entonces, Saúl puso una cara lo agarró con una cara hostil, es decir, una cara defraudada, porque David ejecutó esa orden, ejecutó esa misión con éxito, porque el Señor siempre estaba con él, bendiciéndolo, lo llenaba de bendiciones, lo llenaba de victorias, y siempre se mantuvo de su lado. Y con todo eso, ¿qué pasó? Dice que David tuvo éxito más que los otros militares. Y dice que fue que Dios lo hizo muy famoso. El nombre de David se reconocía por todo Israel y por todos los reinos vecinos. Así que, mis hermanos, hasta aquí llegamos con la tercera parte de la historia del rey David. Espero que le pongan mucho interés para que así se llenen y también podamos seguir el mismo ejemplo de la fe hacia el Señor. Esa fe que destruye y vence gigantes. Así que, mis hermanos, comparte este video, suscríbete al canal para que sigamos sabiendo más de Dios, que pongamos ese interés de seguirnos llenando de la palabra de Dios y de esta linda historia de una fe muy grande. Así que Diosito los bendiga y los llene de bendiciones siempre. Bendiciones.